En el principio de los tiempos, Lucifer cayó en la tierra como un rayo entre las tinieblas, dejando a su alrededor un aura de dolor y resentimiento, que dio forma al lugar más aterrador e inhóspito que pueda conocer el ser humano, el Hades. Según Dante, el infierno se compone por 9 círculos, los cuales representan el nivel de castigo por el cual deberá pasar cada alma dependiendo de la gravedad de sus pecados. Pero antes de adentrarnos en este viaje por los 9 círculos del infierno, debemos ir al bosque donde Dante se vio atrapado y acorralado por 3 bestias, un león, un leopardo y una loba. Estas 3 criaturas representan 3 grandes tentaciones que todos enfrentamos: el orgullo, la lujuria y la codicia. No importaba cuánto Dante deseara escapar, las bestias lo hacían sentir que ya no había esperanza. Dante se encontraba en peligro, no solo físicamente, sino espiritualmente, y en medio de su desesperación apareció Virgilio, un poeta de la antigua Roma, quien se ofreció a ayudarlo para obtener la salvación y servir de guía en el mundo espiritual, ya que Dante descenderá hasta lo más profundo del Averno. En este lugar, cada pecado tiene una representación poética de la justicia. Por ejemplo, los adivinos deberán caminar con sus cabezas al revés, siendo incapaces de ver lo que está enfrente, como castigo al tratar de ver siempre el futuro. Dante y Virgilio se detienen ante un inmenso arco que se supone es la entrada al infierno, y que tiene en lo más alto un mensaje que reza: es por mí que se va al dolor eterno, y donde sufre toda la raza. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona toda esperanza si entras aquí. Una vez cruzaron el arco, vieron aquellas almas que jamás hicieron algo bueno o algo malo. Esas almas están aquí por no tomar partido alguno. A su vez, estas no están en el infierno ni fuera de este, pero sí están bajo un tormento donde las avispas y los gusanos carcomen la carne y succionan sus lágrimas. Luego de esto, tomaron el camino hacia el lago Aqueronte. Una vez ahí, aparece una barca entre la niebla. Esta se aproxima hacia ellos para cruzarlos, pero la entidad que la rema, al percatarse que Dante está vivo, se niega a dejarlo subir. Sin embargo, Virgilio lo obliga a ceder, diciendo que Dante es deseado por Dios. Una vez cruzaron, empiezan su descenso hacia los 9 círculos del infierno, donde los pecadores son castigados con penas eternas. El primer círculo es el del limbo. Aquí se encuentran todos aquellos que, a pesar de no cometer pecados, no conocieron a Dios. En este lugar se encuentran personajes como Homero, Sócrates, Platón y muchos otros más, e incluso el mismo Virgilio. Aquí se pueden ver verdes praderas, grandes castillos, y estos parecieran no tener un castigo como tal, pero su tormento es desear conocer a Dios, sabiendo que nunca lo podrán hacer. Después de este primer círculo vienen todos los condenados por pecados activos, es decir, aquellos que deliberadamente dañaron a otros, y pasarán a ser juzgados por Minos, quien sentencia su alma y le asigna un lugar en el Hades. Este toma el alma condenada y la enrolla en su cola. Dependiendo de las vueltas que dé, son los círculos que deberá descender. En el segundo círculo, el de la lujuria, en este círculo van a parar aquellas almas que se han dejado llevar por los vientos de la pasión y que han caído en el mar de las tentaciones. Estos también son los primeros en ser condenados. Estas almas son embestidas por fuertes vientos que las hacen chocar entre sí sin descanso. Aquí Dante encuentra personajes de la historia como Cleopatra, Aquiles, Tristán y muchos otros. Entre ellos se les acerca una mujer. Esta era Francesa de Rimini, quien empieza a relatarles cómo ella y su cuñado cometieron adulterio y después murieron de forma violenta por las manos de su esposo, el cual ella cree que será condenado por cometer fratricidio en el 9º círculo, a lo que Dante parece triste, pues no entendía cómo el amor, siendo una fuerza tan pura,
puede terminar siendo algo tan maligno y trágico a la vez. Pasaron al tercer círculo, el de la gula. Virgilio sigue conduciendo a Dante por el tercer círculo, donde se ven aquellas almas que están condenadas por gula. Estas son batidas por una fuerte lluvia mezclada con granizo y son custodiados por Cerbero, quien a su vez los desgarra con sus uñas y dientes. Entre ellos, Dante logra divisar a la persona más glotona que ha existido en la historia, Siaco. Pasamos al cuarto círculo. Aquí se encuentran aquellas personas que en vida acumularon riquezas de una forma desmedida, al igual que los pródigos, quienes la derrochaban. Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta, y cuando estos se encuentran chocando e hiriéndose, se maldicen y reprochan. ¿Por qué acaparas?, dicen unos. ¿Por qué derrochas?, responden los otros. Y así se mantienen en este ciclo por la eternidad. Bajando al quinto círculo, el de la ira, se encuentra una espantosa y aterradora laguna llamada Estigia, que alberga en ella un mare magnum de almas rabiosas que se golpean entre sí y se despedazan a mordiscos, mientras se ahogan en sus infectadas aguas, dando viva representación a los iracundos. Dante y Virgilio son transportados por un enojado ser llamado Flegias a través de la laguna de Estigia, y en el camino se encuentran con un condenado llamado Filipo, que en vida atropellaba con su carroza a todo aquel que se le cruzara en el camino. Fastidiado por la forma en que Dante lo miraba, este intenta hundirlo en las aguas de Estigia, pero Virgilio rápidamente de un golpe devuelve esa alma a las aguas. A lo que Dante responde con furor: «Quédate donde perteneces, espíritu maldito». Virgilio lo besa al ver que Dante ligeramente es contagiado por el pecado de la ira. A partir de aquí, Dante y Virgilio se adentran en la ciudad de Dite, pasando primero por sus muros, los cuales están custodiados por ángeles caídos, a quienes Virgilio no logra convencerles de dejar pasar a Dante, por lo que un ángel es enviado del cielo con la misión de abrirles la puerta que los conduciría al sexto círculo, donde tiene lugar la herejía. Dante y Virgilio llegan al cementerio de fuego de los herejes. Aquí yacen los que no creen en la existencia de Dios o que han rechazado sus enseñanzas, llevándose consigo a otros lejos de la gracia de Dios, ardiendo en las tumbas abiertas por la eternidad. Aquí Dante tuvo una conversación con un alma que le explicó que ellas podían ver el futuro desde el infierno, pero no el presente, lo que las hacía aún más miserables. Luego de eso, se dirigieron al séptimo círculo. En este es donde la maldad muestra su máxima expresión. Dividido en 3 valles, hacia el valle exterior se encuentra el río Phlegethon, que en todo momento permanece hirviendo con los impíos que alguna vez hicieron maldad en contra de su prójimo. Imaginen el terror de estos tiranos, sumergidos en el fluido escarlata, intentando escapar de su ardiente abrazo, pero no hay escapatoria, pues los centauros, estas criaturas mitad hombre y mitad caballo, patrullan a las orillas con sus arcos tensados, listos para disparar cualquier intento de emerger. El constante chapoteo en el río hirviente y los gritos ahogados de los condenados crean una sinfonía macabra que resuena en todo el círculo. Avanzamos hacia el Valle del Medio, donde nos encontramos con un bosque surreal y perturbador. Aquí es donde se hallan aquellos que decidieron dejar sus vidas por cuenta propia y han sido transformados en árboles retorcidos y nudosos, un reflejo grotesco de las mentes atormentadas que los llevaron a tal acto. Las ramas se retuercen como si estuvieran en constante agonía y sus cortezas brotan gemidos lastimeros. Las arpías, esas criaturas mitológicas con cuerpo de ave y rostro de mujer, anidan en esas ramas, desgarrando y picoteando sin cesar la piel de los condenados. Entre esos árboles corren despavoridos los derrochadores, perseguidos eternamente por jaurías de perros infernales que los desgarran con sus colmillos, castigándolos por haber destruido en vida aquello que se les fue confiado. Finalmente, llegamos al valle interior, un desierto infernal azotado por lluvia de fuego. Aquí yacen los blasfemos,
tendidos sobre la arena ardiente, sus cuerpos eternamente quemados por las llamas que caen del cielo infernal. Los usureros son desfigurados por la codicia, mientras que grupos sodomitas vagan sin rumbo, condenados a caminar eternamente sobre las arenas abrasadoras. El aire está cargado de lamentos y el olor a carne quemada es un recordatorio constante de los pecados contra Dios y la naturaleza. Más al fondo, llegamos al octavo círculo, el del fraude. Al adentrarnos en este reino, debemos entender que este círculo es el más grande de todos y se divide en 10 bolgias, las cuales son como una especie de recintos que están interconectados por puentes y cada una contiene una multitud diferente de almas. En la primera de estas bolgias, un espectáculo grotesco se despliega ante los ojos de Dante. Rufianes y seductores marchan en filas separadas, castigados eternamente por demonios que azotan sin piedad. Este castigo refleja con cruel ironía el modo en que estos pecadores manipularon las pasiones ajenas en vida, ahora condenados a ser manipulados por toda la eternidad. Conforme avanzan por las bolgias, el horror y la depravación se intensifican, pues aquí también están reunidos los aduladores que se revuelcan en desechos humanos, un castigo que refleja la inmundicia de sus palabras lisonjeras. En las profundidades del infierno de Dante se revela un monumental escenario donde los políticos corruptos sufren un destino acorde a sus pecados terrenales. Sumergidos en brea hirviente, estos truhanes se retuercen en un mar negro y viscoso que simboliza la oscuridad de sus actos y la suciedad de sus manos manchadas por la corrupción. Al adentrarse más, nuestros protagonistas se encuentran con un espectáculo de falsedad y engaño encarnado. Los hipócritas. Estos condenados deambulan eternamente bajo el peso de capas que, a primera vista, parecen estar hechas de oro reluciente. Sin embargo, la realidad es mucho más siniestra, pues estas vestimentas están en realidad forjadas en plomo macizo, obligando a sus portadores a caminar encorvados bajo su peso insoportable. Esta imagen poderosa simboliza la dualidad de los hipócritas. Por fuera, una apariencia dorada y virtuosa, por dentro, un corazón pesado y oscuro cargado de engaños. Avanzando ya más de la mitad de este enorme círculo, Dante se sumerge en el mundo de los ladrones. Este círculo es dedicado a aquellos que en vida se apropiaron de lo ajeno. Los ladrones se ven perseguidos incesantemente por serpientes voraces que los muerden sin piedad. Al igual que estos pecadores robaron a otros durante su vida terrenal, ahora son víctimas del robo más fundamental, el de su propia identidad. Cada mordisco de serpiente desencadena en una metamorfosis aterradora, un castigo que refleja la naturaleza de sus crímenes en vida. Cerca de ellos se encuentran los fraudulentos, condenados a vagar eternamente envueltos en llamas abrasadoras que consumen sus cuerpos sin cesar. Entre estos espíritus atormentados destacan las figuras legendarias de Ulises y Diomedes, castigados por su papel en el engaño del caballo de Troya. Ya acercándose hacia el final de este círculo, se nos revela cómo demonios armados con espadas afiladas infligen cortes profundos a quienes en vida sembraron la discordia y dividieron a las personas. En un ciclo interminable de sufrimiento, las heridas de estos condenados se curan, solo para ser abiertas nuevamente por sus torturadores, reflejando la naturaleza destructiva y cíclica de sus acciones terrenales. Finalmente, hacia la salida de este círculo infernal, Dante nos muestra el destino de diversos tipos de falsificadores, alquimistas que prometieron transformar metales en oro, perjuros que torcieron la verdad con sus lenguas venenosas, e imitadores que se apropiaron de las identidades ajenas. Todos ellos sufren ahora bajo el peso de enfermedades grotescas. Aquí ya damos por terminado el círculo más extenso del infierno y abrimos camino al noveno círculo, la morada helada de los traidores. En las profundidades más oscuras del infierno dantesco, donde el frío penetra hasta los huesos, se encuentra el noveno círculo, un lugar de tormento reservado para aquellos que cometieron el más vil de los pecados, la traición. Este círculo infernal, custodiado por gigantes de la leyenda que yacen derrotados en sus límites, simboliza no solo el castigo final para los traidores, sino también
la naturaleza misma de la traición, fría, calculadora y despiadada. Los gigantes que rodean este abismo helado no son meros guardianes, son emblemas vivientes del orgullo desmedido y la arrogancia que precede a la caída. Figuras míticas y bíblicas, estos colosos derribados sirven como advertencia silenciosa de los peligros del ego desenfrenado, recordándonos que incluso los más poderosos pueden ser reducidos a la nada cuando desafían el orden divino. Su presencia imponente, visible desde los círculos superiores, marca la atracción hacia el corazón mismo del infierno, donde el frío sustituye al fuego como instrumento de tormento eterno. En este vasto lago congelado, conocido como Cósito, los traidores sufren un destino peor que la muerte, la inmovilidad eterna en un abrazo gélido que refleja la frialdad de sus corazones en vida. A diferencia de los fraudulentos del octavo círculo, estos condenados traicionaron lazos sagrados, familia, comunidad, hospitalidad y lealtad. Llegando así al corazón mismo del noveno círculo se encuentra Judeca, la zona final y más terrible, nombrada por el arquetipo de todos los traidores, Judas Iscariote. En este abismo helado, los traidores a sus benefactores y señores sufren la máxima condena. Su silencio es absoluto, pues ni siquiera les queda el consuelo de lamentar su suerte. Y en el centro mismo de este infierno helado, atrapado hasta la cintura en el hielo y llorando lágrimas que solo sirven para congelar aún más su prisión, se encuentra Lucifer, el traidor supremo. Esta bestia colosal de 3 rostros es la personificación misma de la traición a Dios. En las fauces de Lucifer sufren los 3 traidores más infames de toda la historia según Dante: Judas, Bruto y Casio. Esta trinidad perversa representa la traición en sus formas más devastadoras. Es el punto culminante de todo el infierno, la máxima expresión del castigo divino contra aquellos que osaron traicionar los vínculos sagrados. Así, el noveno círculo se alza como un recordatorio eterno de que la traición, en todas sus formas, es el pecado que más nos aleja de la gracia divina. En este frío abismo, donde el hielo sustituye al fuego tradicionalmente asociado con el infierno, Dante nos presenta una visión del castigo eterno que es tan poética como aterradora, tan simbólica como visceral, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del mal y las consecuencias últimas de nuestras acciones.